Bueno, cuando hablamos de parásitos es muy importante desterrar mitos, porque son muchos los parásitos y generan síntomas diferentes. Y cuando hablamos de parásito no es decir mi hijo tiene parásitos y tiene todos en un mismo tiempo. Los primeros mitos a desterrar es que los parásitos se generan principalmente en aquellos niños que conviven con animales o que están todo el tiempo expuestos a alimentos que tengan alto contenido en azúcar, como las golosinas. En verdad tiene que ver un poco esto con mitos populares. Nosotros empezamos a pensar en parásito en todo niño con edad deambuladora. Cualquier chico que pueda estar en contacto con el piso, que pueda gatear, que pueda caminar, o mucho más aún cuando está en un jardín maternal o en un jardín de infantes, va a tener contacto con los parásitos. ¿Por qué? Porque su contagio es de tipo fecal-oral, decimos nosotros. Es decir, lo que yo toco puede contaminar ese tipo de objeto y al llevármelo a la boca, o lo mismo sucede con algún alimento, al llevármelo a la boca, hago ingesta de ese parásito. No todos los parásitos necesitan tratamiento familiar. Entonces ahora vamos a aclarar un poquito esos mitos y sabemos que cuando nosotros tenemos un niño que tiene dolor de panza frecuentemente, se le hincha la panza por todo, muchos gases, incluso diarrea recurrente o episodios en los cuales la caca es muy blanda, con poco color, eso nos hace pensar en parásitos de tipo intestinales, que son quistecitos. Por ejemplo, la giardia, que es un bichito muy chiquitito que se adhiere al intestino y que genera mala absorción. Y por eso es importante pedir un parasitológico y tratarlo, porque antes de pensar en cualquier otro tipo de enfermedad, tenemos que desparasitarlo. También es importante tener en cuenta la otra rama de los parásitos muy frecuentemente, que son los gusanitos o aquellos que provocan picazón de cola o el chillar de los dientes nocturnos. Esos papás que cuentan que el niño duerme muy mal, que todo el tiempo se mueve, que en la noche parece que tuviera incluso hasta una lombriz en la pancita. ¿Y por qué se da eso? Porque el bichito se va desde la panza hasta la cola y se aloja ahí. Por eso genera esos síntomas. Entonces, no siempre todo tipo de sintomatología nos hace pensar en un parásito, pero es importante que ustedes, como papás, también se lo planteen a los médicos cuando lo sospechamos, porque la sospecha viene de los padres. Y nosotros como médicos, ante la duda de tener un parásito frente nuestro, tenemos que primero diagnosticarlo y después tratarlo. Y tener en cuenta y explicarle a los papás que no todos los parásitos son iguales. A veces nos pasa en la consulta que uno le pregunta a los papás si ya los desparasitaron y te dicen sí, lo desparasitaron con tal remedio y no es el bichito que nosotros estamos pensando que genera esa clínica que tiene el hijo. Entonces, tener en cuenta la zona donde vivo, tener en cuenta el lugar donde estoy ubicado, tener en cuenta también los parásitos más frecuentes, depende de cada zona, si tiene hermanitos, si va a un jardín maternal. Eso es fundamental y mucho más importante que saber si su hijo come tal o cual alimento o si está en contacto con un animal o no. Entonces, ¿es para pensarlo? Sí. ¿Hay que diagnosticarlo? También. ¿Y hay que tratarlo? Por supuesto. Aún a veces cuando los parasitológicos son negativos, uno se basa en la clínica de ese niño y es importante hacer un tratamiento para después descartar, como les decía, otras causas que pueden tener síntomas muy similares. Bueno, espero que les haya servido.